Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la serie de vídeos que he dado en llamar La Otra Transición y aprovechando, bueno, no aprovechando, porque también estoy siguiendo, si os dais cuenta, un eje cronológico, pero bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿verdad? Y aprovechando que se está hablando de una concesión a los secesionistas catalanes en forma de ley de amnistía para, bueno, pues amnistiar todos sus pecados. Voy a intentar esclarecer un poco, poner luz sobre ciertos lugares oscuros de la amnistía de 1900, la ley de amnistía de 1977, de la que dicen que si no hubiera sido gracias a ella, pues no hubiera habido lo que llaman transición y no hubiera habido, por tanto, lo que llaman constitución y, en fin, pues poco menos que el caos se hubiera cernido sobre todos nosotros. Pero bueno, más allá de la ironía, vamos a entrar en materia y podríamos estar hablando sobre legislación, etcétera. Podríamos hacer un vídeo de 2, 3, 4 horas, pero sabéis que yo no soy un hombre de leyes, soy un historiador y además no creo que con un vídeo cortito se puede indagar bastante, se puede entrar no con mucha profundidad, pero sí someramente saber un poco en qué consistió esta ley de amnistía de 1977. Fijaos que estamos en gobierno de Suárez, gobierno preconstitucional, gobierno que había sido nombrado por el rey Juan Carlos I. Y bueno, pues de alguna forma vieron que creyeron que una forma de acabar con la violencia, sobre todo la violencia etarra, era hacer una amnistía. Había movimientos populares pro amnistía, etcétera, por toda España, por otra parte, la verdad sea dicha. El caso es que los diputados que habían salido de esas elecciones del 15 de junio de 1977, no elecciones realmente, fueron votaciones donde fueron las primeras votaciones pluripartidistas, que no elecciones de representantes, porque sabemos que en España no hay representación política, pero bueno, donde muchos partidos que habían estado, algunos partidos que habían estado en la clandestinidad, pues ya tenían a sus diputados sentados en las Cortes Generales. El caso es que se formó una comisión con todos los grupos parlamentarios, excepto, y es de derecho decirlo, hay que decirlo, excepto Alianza Popular, ¿verdad? El partido de Manuel Fraga, predecesor de lo que hoy es el Partido Popular. Y bueno, os dejo los nombres os doy los nombres que tengo aquí apuntados de quienes conformaban esta comisión, las personas encargadas, ¿verdad? Que fueron los que encargados, valga la redundancia, de redactar el texto, y que estuvo formada por Pilar Bravo y Marcelino Camacho por el Partido Comunista de España, Plácido Fernández Viagas y Pablo Castellano por el Partido Socialista Obrero Español, Xavier Arzallus y Michel Unzueta por la llamada minoría vasco-catalana, y por Donato Fuejo, que era representante por parte del grupo mixto. Técnicamente la ley es la ley 46/1977 y se aprobó el 15 de octubre de ese mismo año de 1977, y el resultado de la votación fue de 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y un voto nulo. Recordad también, insisto, que Alianza Popular no se sumó a la comisión, y de ahí también estos resultados de la votación. ¿Y qué es lo que amnistiaba esta ley? Pues amnistiaba todos los actos lo dice en la propia redacción de la ley, ¿no? Todos los actos de intencionalidad política anteriores al 15 de junio de 1977. Como he dicho, el 15 de junio fue la fecha de las votaciones pluripartidistas. Pues bien, todos los hechos, tanto de sangre como no de sangre, con motivación política, de alguna forma quedaban amnistiados, insisto, desde los anteriores hasta el 15 de junio de 1977. Realmente, como he dicho también al principio del vídeo, la finalidad era amnistiar a los presos de ETA, pero también se beneficiaron, obviamente,
por ejemplo, presos de otros grupos terroristas como el FRAP, los Grapo o aquel movimiento independentista canario llamado M. Payac. Pero, y aquí es un poco, luego lo pondré en el título del vídeo, ¿no? La amnistía de 1977 fue un arma con doble filo, ¿no? También digo que a veces las amnistías las puede cargar el diablo, porque la ley de amnistía, en el fondo, se ha convertido en el frontón, ¿verdad? Un frontón, un muro infranqueable para juzgar los delitos y los crímenes, no ya solo del franquismo. Muchos agentes del franquismo, ya lo veremos ahora, se acogieron a la ley de amnistía para no rendir cuentas ante la justicia. Y como digo, no solo para juzgar los crímenes del franquismo, sino también crímenes que se produjeron en lo que en historiografía llamamos la transición. En la propia redacción del texto, Suárez, en cierta forma, y su propio gobierno franquista, franquismo 2.0, su gobierno juancarlista, heredero por reforma, ya que no hubo ruptura del régimen del general Franco. Fijaos que está atento e incluye, sabiendo que lo que iba a pasar después, incluye en el artículo 2, y os leo el propio artículo. Dice: en el artículo 2 de la ley 46/1977, insisto, Suárez incluye los delitos cometidos quedan amnistiados los delitos cometidos por autoridades, funcionarios y agentes de orden público con motivo y persecución de los actos incluidos en esta ley, y los cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Sobra decir que durante la transición, como ya he comentado en muchos otros vídeos, hubo muchos muertos. Lejos de ser un periodo pacífico, como nos dice la leyenda rosa, la leyenda que el actual régimen se ha creado sobre sus orígenes, fue una época muy violenta, una época de extorsiones, de delitos contra la integridad de las personas, por supuesto, pasándose cualquier derecho civil por el forro, y donde hubo muchos muertos. En el primer vídeo os comenté el número de muertos, pero vamos, que habían sido, si no recuerdo más de 1000 muertos, incluso más de 3000 acciones delictivas relacionadas con la política. Bien, los efectos instantáneos de la aprobación y promulgación en el BOE de la ley de amnistía fueron la excarcelación de 89 etarras, pero por supuesto también la excarcelación y puesta en libertad de, como he dicho, funcionarios, policías, etcétera, que estaban condenados por asesinatos y torturas. Recordar los hechos por ejemplo, de Vitoria, cómo se abría fuego con fuego real, valga la redundancia, contra los manifestantes por parte de aquellos cuerpos. Recordáis a los grises, ¿no? La policía armada, etcétera. Pero en fin, cómo de alguna forma se continuaba aplicando la misma política en las calles de lo que había sido el franquismo. Recordad a Fraga, cuando aquello de la calle es mía, etcétera. Bueno, las cosas en la transición, la llamada transición, pues no habían cambiado mucho como nos han hecho creer. Pero fijaos si fue, y si se me permite la expresión, hicieron un pan como unas hostias, porque el mismo día de la aprobación de la ley de amnistía, el 15 de octubre del 77, la banda terrorista ETA asesinó a 3 personas. Y fijaos un dato que siempre se ha dicho, que es cierto, que ETA mató más durante lo que llamamos periodo democrático, durante el franquismo. De las 15 muertes que caían sobre las espaldas de la banda terrorista ETA en 1977, se pasó a 71 muertos en 1978, a 83 muertos en 1979 y a 105 muertos por parte de los etarras en el año de 1980. Y esto nos debe servir de aviso de que las amnistías
no siempre consiguen, es decir, cuando se promulga y se aprueba una ley de amnistía, los efectos de la misma no suelen ser, a veces, en ocasiones, en este caso no lo fue, o no tienen el efecto que se quería. No se acabó con ETA, sino que ETA fue incluso más virulenta. Yo lo dejo ahí y lo dejo como una especie de, bueno, una especie no, como un aviso a navegantes. Eso por una parte. Por la parte franquista, por la parte del régimen, la ley de amnistía, esta ley de amnistía del 77, impidió, por ejemplo, procesar a gentuza como González Pacheco, si no recuerdo mal los apellidos, alias Billy el Niño, ¿no? Que era un auténtico torturador, un hombre que ejercía iba a decir su magisterio criminal en la DGS, en la Dirección General de Seguridad, que estaba situada en lo que hoy es donde está hoy la sede de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Recordad que en aquella época existía la llamada Brigada Político-Social, etcétera, para que se encargaba de determinado, se encargaba de alguna forma de estar al tanto de lo que ocurría en las calles y de tener controlada y torturada a la oposición. No solo Billy Niño, sino otro personaje que era la mano derecha de, por ejemplo, de Rodolfo Martín Villa. Ahora hablaremos de este pájaro, pero la mano derecha de este Martín Villa era el comisario Conesa, íntimo a su vez de González Pacheco. Todo quedaba en casa. Y fijaos que es que durante la transición la policía armada, etcétera, desde el 76 hasta el 79, a las órdenes del entonces llamado Ministerio de la Gobernación, hoy en día sería el Ministerio Interior, y a las órdenes del propio Rodolfo Martín Villa, acabaron con 150 españoles. Entre huelgas, gente que presuntamente se arrojaba por las ventanas, por los balcones, etcétera, en las persecuciones que hacían, en las redadas que hacían estos personajes de infausto recuerdo. Y realmente, técnicamente, fueron los propios franquistas, fijaos, lo perverso de la cuestión, ¿no? Fueron los propios franquistas los que se concedieron una autoamnistía. Luego de lo que ha venido después, mucha gente dirá, pero no estás hablando de los socialistas, etcétera, etcétera. Eso ya hablamos de corruptelas que han venido después. Bueno, muchos han sido aprendices de brujo, ¿no? Porque luego el GAL, el terrorismo de Estado, siguió también con los gobiernos socialistas. Pero en este momento son los franquistas que tenían un miedo atroz a ser juzgados, los que se conceden una auténtica autoamnistía. Y bueno, para terminar, os hablo un poco de Rodolfo Martín Villa, ¿verdad? Un hombre un hombre fuerte del tardofranquismo, un hombre que venía ocupando diversos cargos desde 1962, pero que es nombrado ministro de la Gobernación, lo que hoy sería ministro del Interior, entre 1976 y 1979. Bajo sus órdenes, la policía, los diversos cuerpos de seguridad actúan de una forma a veces por decirlo suave, sin miramientos, muchas veces con fuego real, se aplican estados de excepción, etcétera, y sobre todo, insisto, es un hombre que por ejemplo después ha recibido muchas condecoraciones, se le ha creado una leyenda rosa en la que han colaborado todos, insisto, todos. Hasta Carrillo acabó dándose abrazos con él públicamente. Fue un hombre que se le concedieron cinco condecoraciones pensionadas durante el franquismo y otras 3 en lo que llamamos periodo democrático. La última de ellas por el actual monarca Felipe VI. Pero Rodolfo Martín Villa fue uno de esos que cambió de chaqueta y de repente pasó de franquista puro, de levantar el brazo derecho, pasó a ser un demócrata sin tacha. Y fijaos que el tema de la amnistía, por ejemplo, ha sido... Muchos preguntarán, pero no se ha intentado derogar para que toda esta gentuza fuera juzgada. Se ha intentado, sí se ha intentado. Ha habido organizaciones como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, si es en este orden el nombre de esta organización, de las propias Naciones Unidas han intentado que se derogue para que se pueda proceder a juzgar a estos personajes. Pero
ha sido prácticamente imposible. En España, el juez Garzón, que no es santo de mi emoción por otra parte, pero bueno, quiso abrir una causa general contra el franquismo y acabó siendo expulsado de la carrera judicial, denunciado por sindicatos, bueno, pseudo sindicatos como este de Manos Limpias y tal, que no dejan de ser organizaciones que lo que hacen es poner palos a las ruedas de la justicia, y otros muchos más. Al final las víctimas, también los grupos memorialistas, acabaron hasta las narices de que la justicia española no pudiera hacer nada y se lanzaron a denunciarlo en otros países. Y si no recuerdo mal fue María Servini, una jueza argentina, que amparándose en la jurisprudencia universal, ya sabéis que luego muchos países salieron de... insisto, es un tema legal que no conozco en profundidad, pero el tema de poder juzgar, de tener un principio de justicia que pueda pedir extradiciones a cualquier otro país, etcétera, para poder juzgar estos crímenes en otros países. España, por ejemplo, ha juzgado a altos cargos de la dictadura de Videla, pero sin embargo ningún franquista ha podido ser juzgado por ejemplo, en Argentina. La jueza María Servini pide la extradición de unos cuantos altos cargos del franquismo. Había policías, había jueces entre ellos y, por supuesto, dijéramos el más notorio de ellos, Rodolfo Martín Villa. Bien, cuando esto ocurrió, salió en tromba toda la casta política del 78 defendiendo la amnistía. Zapatero dijo que había sido una ley de olvido, etcétera. La propia Argentina, el propio Raúl Alfonsín había eliminado este tipo de legislación de punto cero, ¿no? De nuevo comienzo, para que se pudieran juzgar este tipo de delitos en su país, pero en España fue imposible. Por supuesto, los presidentes de la derecha, Aznar y Rajoy, dijeron que eran ahí, defendieron por supuesto la ley de amnistía del 77, pero el caso más sangrante para los movimientos memorialistas fue el caso de Felipe González, sobre el que se ha escrito mucho y sobre cuyas tendencias actuales en política, pues bueno, no es lugar ahora para comentar. Igual es que cuando nos salen canas nos hacemos más conservadores, pero una cosa es ser conservador y otra cosa es defender ciertos postulados que está defendiendo este personaje hoy en día, ¿no? El Mr. X, el que algo tuvo que ver con los GAL, bueno, según presuntamente, ¿no? Presuntamente, no sea que nos vayan a papelar. Pero bueno, el caso es que todos salieron en tromba a defender a Rodolfo Martín Villa y fue imposible la extradición del mismo y su juicio. Así que, para que veáis que la ley de amnistía del 77, insisto, hicieron un pan como unas hostias. Puede ser que para parte de los movimientos sociales pudiera ser algo esperanzador de alguna forma, pero a quien ha servido de verdad ha sido como parapeto, como valija diplomática, como pasaporte al futuro, para que los que venían del antiguo régimen pudieran seguir mandando y haciéndose millonarios. Por otra parte, demostró que ETA no tenía ninguna intención de dejar de asesinar, porque fijaos, luego en los siguientes años, luego ya llegarán los 80, los llamados años de plomo, donde el terrorismo fue un azote para todos nosotros, para todo el país. Bueno, queridos amigos, espero que someramente por lo menos os haya puesto sobre aviso de lo que fue la ley de amnistía de 1977. Ya tenéis unos datos por lo menos para poder debatir y sobre todo para comparar la situación de entonces o más o menos, por ejemplo, hacer lecturas sobre las leyes de amnistía. No ya la que está por llegar, pero sí saber con conocimiento en qué consistió aquella del 1977 y poder poner luz sobre aquellas sombras y podernos hacer, que es lo que yo pretendo con estos vídeos, hacernos un juicio crítico de los hechos acontecidos durante esta época. Y bueno, queridos amigos, me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado le dais like, si os gusta la temática de mi canal os suscribís, ¿verdad? Para que os salgan en cuanto haya nuevos vídeos, los podáis ver cuanto antes. Y bueno, pero recordad como siempre, libertad constituyente ya.